Hola, este video es sobre los archivos de cabecera o header files en inglés. Vamos a tratar los temas de cómo dividir el código en varios archivos, el uso de la directiva de preprocesador include, utilizar archivos .h y .c, eh, también ver cómo podemos acceder a ellos desde una ruta con carpetas y también el guardián de archivos de cabecera y finalmente la palabra clave extern para hacer el manejo de todas las tareas que realizamos con estos archivos de cabecera. Bien, básicamente cuando nosotros escribimos un programa, la función main está incluida en un archivo .c que sería nuestro archivo principal. Pero además hemos visto en los demás videos que utilizamos las bibliotecas de funciones o archivos .h de la biblioteca estándar de funciones del lenguaje C. Eso ya lo hemos visto cuando incluimos con esta directiva eh, archivos como stdio.h, stdio.lib, .h, que son básicamente las que tienen las funciones estándar de C. Es decir, este stdio.h tiene la printf y scanf, que son para escribir mensajes en la pantalla y para también tomar entrada de teclado del usuario. Estas son funciones ya hechas y probadas que nosotros tomamos prestados para no hacer nuestro programa desde cero. Es decir, utilizamos una parte, un código que está en otra parte para nuestro programa. Y la manera de acceder a él es incluyendo estos archivos de cabecera .h. Vamos a ver que también podemos realizar nuestros propios archivos personalizados de cabecera según funciones específicas que necesitemos. Y también que podemos manejar, aparte de archivos .h de donde sacamos funciones que vamos a usar en nuestro programa, podemos sacarlas desde archivos .c. Es decir, tenemos una parte aquí donde está nuestro main, pero estamos sacando o utilizando funciones y variables que están escritas en otra parte. Y de esa manera lo que podemos hacer es que nuestro main o el archivo principal se vea menos largo porque hay partes que están en otro archivo. De esa manera organizamos mejor el código. Cuando hacemos esto, estamos creando archivos de cabecera del usuario, ¿sí? Es decir, vamos a crear uno nosotros mismos y van a cambiar algunas cosas. Las más notables son que vamos a dejar de utilizar la directiva include utilizando estas dos, encerrado entre estas dos flechas o signos de mayor y menor para escribir ese archivo .h entre comillas para indicar que es un archivo creado por nosotros mismos. La diferencia es que cuando trabajamos con uno de estos archivos de la biblioteca estándar de C y se encierran en estas flechas o símbolos o signos de mayor y menor, básicamente lo que hace nuestro compilador es que si tenemos nuestro compilador y buscamos un archivo .h en la librería estándar de C, se va a ir a donde está nuestro compilador, en este caso devc, y ahí dentro va a buscar en la parte donde tiene todos esos archivos, donde están esos códigos. En este caso es esta arquitectura de 32 y 64 bits, y en la que dice include, que es donde están todos los archivos que se incluyen con la directiva include. En este caso podríamos buscar aquí stdio.h que aparece en alguna parte. Pero si se dan cuenta, toda esta carpeta donde yo me encuentro ahora es la de donde están todos los archivos instalados de devc o del compilador que ustedes tuvieran. Miren, aquí está stdio y dice header file, es decir, es un .h. Bueno, básicamente, si nosotros abriéramos este archivo, va a tener cosas eh, que por el momento seguramente no entendamos, porque recuerden que nosotros no creamos esas funciones, sino que las utilizamos en nuestro programa, en nuestra función main. Pero estas tienen estructuras y otros tipos de datos de C
que están interactuando directamente con el sistema Windows o el que tenga su computador. Entonces por eso aquí hay instrucciones de más bajo nivel. No necesitamos saberlas, pero sí quería mostrarles que cuando escribimos eh, con esas flechas, la inclusión va a buscar dentro de estas carpetas. Con la otra opción que es entre doble comilla, ya no va a buscar dentro de esas carpetas, sino que si yo tengo mi proyecto en una carpeta, digamos aquí tengo esta de header file y hago mi archivo principal aquí, el que tiene la función main, y le incluyo el archivo que yo voy a utilizar con este doble comilla, entonces ya no va a buscarlo en esa carpeta donde está instalado todos los archivos del compilador y las funciones estándar de C, sino que va a decir, bueno, este señor me está incluyendo uno que hizo él mismo. Entonces lo va a buscar dentro de la misma carpeta donde se encuentra mi archivo este que contiene la función main, que sería en donde, bueno, en este caso, miren que está acá en esta carpeta de header file. Entonces ahí mismo voy a buscar los que yo le estoy incluyendo con doble comilla. Esa es la gran diferencia para no olvidarlo y ya vamos a comenzar a ver más detalles y los ejercicios de aplicación. Aquí tengo un código muy normal. Utilizamos la librería estándar de cstdio.h porque vamos a utilizar printf y vamos a imprimir el mensaje. La suma es y un número entero. ¿Y de dónde obtenemos ese número entero? Bueno, de una función que se llama sum y que va a sumar 3 y 5. Como aquí no la tenemos definida ni creada, entonces voy a mostrarles cómo se realizaría con un archivo externo, es decir, vamos a utilizar un archivo de cabecera o header file. Miren primero que este archivo ya le puse un nombre, header file raya al piso punto test punto c. Entonces voy a ir a la misma carpeta donde está ese archivo, donde contiene mi archivo C con la función main. Y ahí mismo debo guardar los archivos de cabecera que voy a utilizar. Bien, entonces voy a crear un nuevo archivo y voy a poner ahí la función sum. Que recuerden que como aquí estoy necesitando un entero, que es el resultado de esto, quiere decir que el resultado de la suma o de la función sum es un entero. Retorna entero, se llama sum y acepta dos enteros, entero A y entero B, y voy a crear un entero interno que va a almacenar el valor de la suma de A y B y me va a devolver el resultado, ese valor en la variable C. Y voy a guardar ahora ese archivo. Ya saben que dentro de la misma carpeta, ¿no? Pero ahora lo voy a hacer de la siguiente manera. En vez de escoger C source files, voy a ponerle header files. Y el nombre que le va a dar es suma y listo. Me va a quedar como suma.h porque pues aquí queda como header file. Y lo guardo en esa misma carpeta. Ahora voy a ver que están aquí mi header file test con suma.h que contiene esa función que necesito. Listo. Entonces ahora, si yo lo compilara, me va a dar un error porque me va a decir referencia indefinida hacia sum. ¿Qué es sum? Bien, entonces ahora tengo que enlazar lo que está aquí en suma.h, la definición de la suma, función sum, para que lo reconozca aquí. Entonces voy a ponerle la directiva include y ya saben que doble comilla porque es un archivo que debe buscar dentro de la misma carpeta donde está el archivo que contiene la función main, ¿sí? Y el nombre que le di fue suma.h. Guardo los cambios y veamos si la ejecuto sin problemas. Aquí debería decir la suma es, y sabemos que 3 más 5 es 8. Listo, sin problemas. Entonces ya vimos, ¿no? Que tenemos que crearlo, guardarlo en la misma carpeta, ponerle como extensión .h, a donde está la definición de las funciones o lo que estamos utilizando aquí.
e incluirlo con include en doble comilla. Bueno, ahora hay algo más que debo decirles y es que eh, la práctica, es decir, digamos que el estándar es que yo tengo que crear un archivo .c y uno .h para realizar estas cosas. Es decir, recuerden que la directiva include del preprocesador lo que hace es copiar el contenido de texto que tenga el archivo .h, en este caso esta función, dentro de este archivo C, que es el que lo está incluyendo. Entonces es como si yo copiara esto acá. Muy bien, aquí es donde iría. Así quedaría, entonces por eso la puede reconocer y utilizarla aquí. Pero la buena práctica dice que yo tengo que poner la función, la de su definición, es decir, la que incluye por dentro qué operaciones realiza, en un archivo .c y la declaración, es decir, la que solamente tiene el prototipo que dice tipo de dato que retorna el nombre y los argumentos en un archivo .h. Entonces, vamos a hacer eso. Voy a crear otro archivo, voy a copiar esta función, la definición de la función, y ahora en el .h solamente voy a dejar el prototipo o la declaración de la función, es decir, solamente quiero que aquí me diga, cuando yo le incluya aquí suma.h, que le incluya acá el prototipo y diga, es una suma, bueno, es una función llamada sum que toma dos enteros A y B, los suma y, bueno, los suma no, simplemente los toma y me va a devolver un entero. Es decir, eso es lo que quiero que copie acá. Pero el paso a paso, o es decir, las operaciones o lo que llamamos definición de la función, tengo que guardarlo en un archivo .c. Generalmente el nombre que le damos al archivo .c, ya lo tengo acá, voy a guardarlo. Entonces voy a ponerle aquí c, sí, ya no va a ser .h sino c, y le voy a poner el mismo nombre que le puse al archivo .h que era suma. Entonces lo guardo aquí en la misma carpeta donde estamos todos los archivos para este proyecto. Y entonces ahora voy a tener un suma.h que tiene solo el prototipo de función o declaración y un suma.c que sí contiene la definición. ¿Listo? Lo guardo y si le diera ejecutar, ahora va a tener un error porque va a decir referencia no definida a suma, así como al principio cuando no incluíamos suma.h. Entonces para arreglar eso lo que voy a hacer es según el compilador que tengamos, bueno, aquí yo voy a herramientas, opciones del compilador. Y aquí están como los comandos que utilizan para compilar las instrucciones, para compilar mis programas. Entonces voy a poner ahí suma.c. Con esto le estoy diciendo al compilador que hay un código o una función parte de mi programa que está en el archivo llamado suma.c. ¿Por qué no digo .h? Bueno, porque .h aquí ya lo incluí y solamente va a copiar esta declaración de que hay una función con esas características. Pero cuando la va a ejecutar acá, necesita saber cuáles son las instrucciones por dentro, las operaciones. Y eso lo estoy diciendo cuando pongo aquí en esas instrucciones de ahí del compilador, opciones del compilador en herramientas, el nombre del archivo que sería suma.c. ¿Listo? Entonces recuerden, herramientas, opciones del compilador y que vaya suma.c. Porque de ahí se va a enlazar ese ejecutable a mi main, mi función main. Y ahora compilar normalmente. Y me debería dar 8 el resultado de nuevo. Básicamente lo que tenemos que hacer es eso. La buena práctica ya nos resultó lo que queríamos. Dice que dejo las definiciones en el archivo .c, solamente las declaraciones o prototipo en archivo .h. Bien, ahora voy a mostrarles otra característica. Digamos que ese archivo .h que contiene esa declaración de la función que voy a utilizar, la contiene,
dentro de la misma carpeta que tenemos de nuestro proyecto. Miren, suma.h.c, el archivo principal y el ejecutable. Pero digamos que yo quisiera guardar los archivos .h o de pronto .c. Bueno, pero vamos a utilizar solamente para los .h. En, quisiera archivarlos en una carpeta, es decir, no solamente dentro de la misma carpeta, sino en una subcarpeta. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a pasar suma.h a la carpeta archivo que está dentro de la carpeta de nuestro proyecto. ¿Mm? Como le cambié la ubicación, lo que debo hacer es lo siguiente. Si le doy a ejecutar, cierro esto, va a dar un error porque no encuentra, no existe tal archivo directorio. Entonces ahora lo que voy a hacer es poner el nombre de la carpeta, o sea, dentro de toda mi carpeta de proyecto, tengo una carpeta más que se llama archivo, la voy a poner ahí, archivo, y voy a poner un backslash. Voy a guardar los cambios. Listo, entonces quiere decir, en esa carpeta donde yo tengo mi archivo principal que contiene main, hay otra carpeta que se llama archivo. Entonces entro a esa y ahí encuentro el suma.h. Vamos a ver si ya nos resulta. La suma es 8, debe decir. Entonces, esta es otra característica más. Si necesitan, aquí está correcto, si necesitan hacer subdirectorios, pueden utilizar eso. Si van a guardar sus archivos .h en otra parte. En ocasiones no es necesario poner ese archivo así como yo lo puse en todas las subcarpetas, sino que ustedes van así como a las opciones de acá, de herramientas, del compilador y esas cosas. Por ejemplo, aquí hay muchas más opciones dependiendo de su compilador. Y dice directorios. Y ahí ustedes pondrían desde dónde va a sacar, digamos, los archivos .h que están incluyendo. Aquí por defecto, si se dan cuenta, están los que ya vimos al principio, que son los archivos de C. ¿Sí? Pero yo podría poner otro si yo necesito una carpeta que esté en mis documentos o algo así. Eso ya depende del proyecto que vayan a realizar. Ya cada quien, si utiliza Visual Studio o lo que sea, se darán cuenta que es eh, en esos menús, en la parte de directorios o include, como dice aquí, librerías, includes y esas cosas. Para que lo tengan en cuenta porque entre más aprendan de C y eso, van a ser proyectos que son más así, de esa manera. Bien. Ah, ahora vamos a ver otro ejemplo para ver los últimos aspectos sobre archivos de cabecera. Bueno, hay algo importante que olvidé decir y es que aparte de que vamos a herramientas y opciones del compilador, según su compilador, es aquí en las opciones en que la parte en donde yo incluyo el archivo que contiene la función como tal, la definición, el punto C, lo pongo en la parte de el linker o el enlazador, ¿sí? Bueno, miren que aquí le quité el check, que era para aplicar los siguientes comandos cuando llame al enlazador. Entonces recuerden que el compilador vuelve este main un ejecutable en binario para Windows, pero como hace falta la parte de la suma, entonces tiene que compilarla, ¿sí? De suma. Entonces yo tengo que por eso nombrarle aquí que la otra parte ejecutable está en suma.c. Y cuando ya los compile cada uno por separado, los va a vincular o a enlazar. Por eso se llama enlazador o linker, ¿sí? De inglés link, que es enlazar. Y cuando los enlaza, entonces ahí sí me queda mi programa completo, porque de resto va a decir sí, pero ¿qué es suma? O a, no va a unir los dos archivos ejecutables, ¿sí? Porque la suma es la función que está en otra parte. Estoy uniendo las dos partes del programa con el linker o el enlazador. Entonces, ese archivo .c debe ir en las opciones según su compilador en la parte del linker. Bien, ahora veamos el siguiente tema que es el guardián de include o el guardián de archivo de cabecera, include guards o header guard, que se llama así porque protege los archivos .h de, de que creen o generen un error al repetir o duplicar
los archivos .h incluidos, es decir, que se incluya más de una vez. Como ya habíamos visto en el lenguaje C, si yo defino una variable eh, y luego vuelvo y repito su definición, me va a dar un error, va a arrojar un error porque me va a decir, usted ya creó en memoria una variable entera llamada A, ¿sí? Y aquí la está duplicando, entonces eso es un error. Entonces, básicamente les voy a mostrar con este ejemplo cómo utilizar los guardianes de include. Vamos a ver el siguiente programa. Tenemos aquí un tipo de dato llamado student, en inglés, estudiante, que va a ser una estructura. Aquí yo creo entonces una estructura llamada char, que es del tipo estudiante, y que contiene un nombre, o sea, cadena de caracteres, un entero, edad, y un double de promedio. Esos son los tres datos que contiene. Y luego necesito mostrar esos datos en pantalla. Entonces voy a ponerle una función que se llame showStudent o mostrar al estudiante que recibe como argumento el nombre de esa estructura donde están los datos de ese estudiante. Y aquí le pongo, bueno, mostrar los datos de car, que serían estos. ¿Qué me falta aquí? Pues obviamente definir cuál es ese famoso tipo student, estudiante, y también definir cómo es esta función, ¿sí? Entonces, obviamente me falta algo acá. Aquí tenemos entonces los archivos .h, el primero student.h, que contiene la definición de esa estructura, de ese tipo de datos llamado student. Aquí estoy utilizando el typedef, que me permite entonces llamarlo student en vez de utilizar struct. Miren, tenemos aquí name o nombre en la cadena de caracteres de hasta 30 letras, un entero de edad y el promedio, ¿no? Como un double. Listo. Entonces voy a incluir student.h. Listo. Guardo cambios. Ya tengo solucionada la parte de el estudiante. Ahora necesito también, como ya lo saben, definir esta función porque no la he definido y también por eso me puede arrojar un error. Entonces, como voy a tener que escribir esta función, recuerden que vamos a hacerlo en dos partes. El archivo .h, vamos a llamarlo showStudent.h, que tiene solamente la declaración de la función, es decir, aquí no me dice cuáles son las operaciones internas, sino simplemente qué tipo de dato me retorna, su nombre y qué argumento va a necesitar, que sería una estructura tipo student, que yo la llamo aquí st. Listo, recibí una estructura tipo student. Entonces incluimos showStudent.h. Listo. Guardo cambios. Ya tenemos showStudent.h que me define cómo es esta variable, ¿sí? Bueno, la declara. ¿Y dónde está definida como tal las operaciones internas? En showStudent.c. Y aquí entonces ponemos que vamos a utilizar printf para imprimir cada uno de los tres elementos de la estructura. Y ya saben que, bueno, como aquí le dije student, tipo student, y le puse de nombre st, entonces me va a referir a ellos, a esos elementos como st punto, para acceder a ese miembro de la estructura, nombre, la edad y el promedio, ¿sí? Y con el formato aquí adecuado. Y cada printf va a imprimir cada parte que necesito. Listo. Hasta ahí ya está completo lo que yo necesitaba y he guardado cambios. Ahora recuerden que vamos aquí a herramientas, opciones de compilador, incluir el archivo .c, o los archivos .c que necesito para esto. Como aquí estoy incluyendo los .h, no hay problema, pero me faltaría el .c para que lo pueda utilizar el linker o el enlazador, porque ahí es donde está la compilación de mi función showStudent. Entonces listo, que no se me olvide eso y ejecutar. Y comenzamos con los errores. Lo que les quiero mostrar es que este ah, dicen tipo desconocido student. Veamos. Entonces miren en student.c,
que es este archivo, me dice, este student, tipo student, es desconocido, ¿a qué se refiere usted? Entonces, ¿qué voy a necesitar aquí? Incluir dentro de este punto C también student.h. Recuerden que es doble comilla porque es un archivo que está, obviamente todos están dentro de la misma carpeta. Yo los tengo por acá. C y es este headerfile 2. Y aquí están mi main, showstudent.h, showstudent.c y student.h. ¿Por qué? Porque es que cuando yo estoy llamando a esta función le digo él recibe un tipo de datos student, pero como nunca lo definí, entonces necesito incluir aquí el student.h para que lo identifique y diga, ah, bueno, es una estructura con esos datos por dentro. Listo. Pero ¿saben qué otro error también hay? Ah, que como estoy utilizando printf, pero aquí en ningún momento estoy incluyendo la stdio, que es de donde yo saco printf, también me puede dar algún error. De pronto ese error sí lo puede dejar pasar, pero es mejor incluirlo. Entonces miren lo que me hacía falta, porque tengo que incluirle la referencia a printf para que no se confunda y diga, ay, ¿qué es printf? Así como decía, ¿qué es student? Si no lo había definido acá como una referencia. Entonces ya saben, entre flechitas mayor y menor, porque es de la estándar de C, stdio, y aquí entre doble comilla porque es nuestro archivo de cabecera personal, ¿no? Que hemos creado nosotros, no estándar. Listo. Pero miren que aquí en este punto H, de student.h, yo también podría decir, bueno, necesito incluir también la definición del tipo student de estructura para que cuando me diga aquí recibe un tipo student, lo pueda identificar mediante la inclusión del student.h, que es la que contiene esa definición de la estructura. Entonces miren lo que está pasando acá. Estoy duplicando este student.h porque lo necesito en el main para cuando defino o creo la estructura, ¿no? Tipo student. Pero también lo necesito incluir aquí en este punto h para decirle cuál es el tipo student que está recibiendo. E igual que acá, student.h. Y lo que va a resultar eso es en que estoy repitiendo ese student.h, es decir, acuérdense que cuando incluyo algo, lo que va a hacer es copiar eso en cada parte. Y aquí viene el problema, lo que yo quiero llegar es que cuando dice aquí include student.h, lo va a copiar acá, listo. Luego va a decir include showstudent.h. ¿Dónde está? Aquí, showstudent.h. ¿Y qué me dice aquí en la primera instrucción esto? Incluya student.h, pero este ya lo había incluido la primera vez, entonces voy a incluirlo de nuevo y vamos a entrar en el error de la duplicación, porque va a decir, oiga, usted ya había definido una estructura tipo student antes, ¿sí? Ya existe una con ese tipo, entonces me va a dar un error en la compilación. Entonces, para evitar eso, porque vamos a ver ahora que si lo ejecuto me va a dar un error y me va a decir, miren, declaración previa del tipo student. Y aquí dice, tipos de student en conflicto, porque lo estoy repitiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy repitiendo? Este archivo student.h. Y ahí es donde, como estoy repitiéndolo, duplicándolo, tengo que incluir mi guardián de include. Se hace de la siguiente manera. Pongo if ndef, pongo un texto acá, que por lo general es un nombre parecido al del archivo. En este caso sería student, raya al piso h, que se parece como si dijera student.h. Casi. Y luego define y pongo el mismo texto que ha puesto arriba, student.h. Sí, y al final del documento, numeral end if. Y ese es el famoso guardián de include o guardián del archivo de cabecera, que básicamente lo que hace es una compilación condicional. Dice, si no, if not def, si no está definido, student.h. Recuerden que define, si yo pongo acá un texto, digamos 3 y aquí al lado una variable o un valor, lo que va a hacer es que cuando yo escriba 3 lo va a reemplazar o lo va a reconocer como el número de acá, ¿sí?
Entonces cuando yo ponga student.h lo va a reconocer como todo este texto que está acá, ¿sí? De toda mi estructura o todo mi código acá. Entonces lo que va a hacer es básicamente, si no se ha definido el contenido de student.h, es decir, esto, si no se ha definido anteriormente, es la primera vez que se va a definir, cópielo, sí, cópielo acá, ese contenido. Pero si sí se ha definido, entonces ya no aplica, ya no lo copia. Eso me ayuda a que no se incluya por segunda vez, ¿sí? Y no se redefina. Entonces el esqueleto para el guardián de include es este. If ndef, un texto parecido a mi archivo.h, luego define el mismo texto y en diff, ¿sí? Y mi contenido debe ir acá, entre define y en diff, ¿sí? Lo que yo quiero incluir. Listo. Entonces ahora le voy a ejecutar y miren que ya está sin problemas. Entonces recuerden eso. Por lo general, muchos archivos .h siempre le incluimos esto para evitar esos errores. Es decir, a este student.h yo también podría incluirle ese guardián de include. Aquí no lo hice porque ya me di cuenta que el que repetimos es este student.h, pero se puede realizar de esa manera. Bien, aparte de los archivos que hicimos nosotros aquí, de nuestro proyecto propio, como C no tiene una interfase gráfica propia, si no tiene esa pantalla negra, a veces utilizamos bibliotecas ya hechas que nos permiten acceder a esos gráficos. Es decir, descargamos archivos que ya contienen funciones, algoritmos que producen estas ventanas gráficas para nuestras aplicaciones y lo que hacemos es llamar esas funciones incluyendo los archivos de cabecera y código de los desarrolladores de ese software. Entonces, voy a mostrar un ejemplo, aunque está en lenguaje C, C++, que tiene cosas parecidas pero también muy diferentes a C. Y lo que tiene de parecido es eh, que también la interfase estándar es una pantalla negra y no siempre nos sirve para todo lo que queremos. Entonces hice un ejercicio seguido paso por paso de un libro y miren, aquí tengo el resultado. Estoy utilizando una biblioteca de funciones llamada FLTK y lo que hago es en un archivo representar esta información ya no en pantalla negra, sino aquí gráficamente. Pero para lograr eso y que me saliera esta ventana gráfica, tuve que descargar toda esa bibliotecas de funciones gráficas. Bueno, y aquí en mi proyecto, si se dan cuenta, me tocó incluir varias de esos archivos .h de los desarrolladores de eso. Entonces, miren, está Graph, GUI, varios. Y ahí se presentan las mismas problemáticas de nuestro ejemplo, que también, miren, este archivo .h incluye graph.h. Ay, perdón, este es un CPP. Bueno, la cosa es que como tengo varios archivos, miren, header file, varios archivos .h que comparten entre sí otros archivos .h, se puede presentar ese mismo error de doble inclusión. Entonces miren que aquí también utiliza ese guardián de include, ¿sí? Porque está incluyendo varios, ¿sí ven? Para sus operaciones. Entonces como comparten varios archivos, utilizan también ese guardián de include. Eso les quería mostrar, porque ustedes también van a necesitar más adelante, termina aquí en el diff. Más adelante van a necesitar utilizar funciones pues como estas gráficas o algunas cosas, instalar y manipular otros archivos de cabecera y quería mostrarles eso, que ahí es donde también se notan esas técnicas para evitar esos errores. Bien, ahora la última lección o el último tema va a ser otro tipo de duplicación, pero esta vez con las variables. Digamos que con la función, si se dan cuenta, showStudent en el punto H está declarada, es decir, sin la definición de las operaciones internas y la definición está en el archivo .c. Pero hay algo que puede pasar con las variables, sobre todo, bueno, únicamente las variables globales, es decir, las que están fuera de las funciones, ¿sí? Que no son locales. Entonces voy a escribir aquí un entero llamado c y lo voy a inicializar al valor de 5.
Recuerden que aquí en el punto C, el archivo punto C es donde yo puedo hacer esas manipulaciones de las funciones, es decir, puedo definir las operaciones internas o de las variables, puedo definir o ajustar los valores, ¿sí? Pero en el punto H no tengo permitido eso. En el punto H lo que tengo que hacer es simplemente declarar el prototipo de la función o el tipo de la variable, ¿sí? Como para declarar y decir hay una variable entera llamada C, para que pueda estar definida, ¿sí? Pero no manipulable, no manipularla desde el archivo .h, ¿sí? Eso le corresponde al archivo .c nomás. Eh, Porque si yo hiciera lo siguiente que ya habíamos visto, digamos que igual a 5 también, si yo estuviera haciendo esto, lo que va a hacer es como si hubiera una duplicación de esta variable, ¿sí? Porque va a incluir ambos, pero en ambos la estoy manipulando. Entonces voy a compilar y veamos, dice un error. Se definió por primera vez aquí. Dice múltiple definición de C. Sí, definí a C varias veces. Entonces lo que debería hacer es utilizar en algunas ocasiones la palabra extern para referirme a que es una variable entera C que está definida o se va a manipular en otra parte es donde se inicializa su valor, pero en esta parte no lo puedo hacer, ¿sí? Y retirar la asignación de valor que le había hecho, ¿sí? Y si yo le diera a compilar, no tenemos ningún error. Pero bueno, vamos a usarla, porque aquí nos está utilizando. Listo, voy a imprimirla con printf y la variable sería c. Listo. Entonces, si ejecuto el programa, va a imprimir el valor de C que era 5 sin ningún problema. Entonces eso es algo para tener en cuenta también. Podemos utilizar la palabra extern para referirnos a que es una variable que está creada o definida por otro archivo, ¿sí? Sobre que va a ser el punto C. Eh, o puedo dejarla simplemente sin el extern, ya que extern int C significa que la estoy solamente declarando, siempre que no le dé un valor, porque si le doy un valor, ya la estoy definiendo. Y como les decía, solamente se puede definir aquí en el punto C. Pero no hay problema si en el otro lado yo la nombro así, ¿sí? Porque es como una definición vacía, pero sin manipular la memoria, mientras que aquí sí. ¿Sí? Es decir, solamente en un lado le puedo asignar valores, en el otro solamente la puedo nombrar. Y si le diese a ejecutar aquí, creo que sale también sin error. Listo, eso es algo para tener en cuenta. Solamente en el archivo .c es donde la puedo inicializar, darle valores. En los archivos .h, como solamente la puedo declarar, entonces no vamos a incluir ninguna asignación de valor igual a algo ni nada de eso, para evitar errores. Listo, esa es la última lección.